Pues realmente es un ejemplo básico, muy elemental, que tiene que ver con el teorema de cambio de variable. Bien, tenemos que evaluar esta integral. La integral es de la función de dos variables. F de xy pues es e a la y menos x entre y más x, y hay que evaluar la integral sobre un conjunto S. Y S se plantea aquí, pues es el triángulo que está limitado por la recta x más y igual a 2, es esta que tenemos aquí, que podemos ver en el diagrama, y tenemos también como límites del triángulo los ejes coordenados. Entonces, esta es la región S sobre la que se está evaluando esa integral. Bueno, como se plantea aquí, al observar que aparecen las expresiones y menos x y y más x, pues esto sugiere realizar un cambio de variable, tomar u como y menos x y como v y más x. De esa manera tendríamos la integral de e a la u sobre b, que desde luego pues debiera ser más simple que la integral escrita. Ahora, este cambio de variable solamente implica que x es b menos u sobre 2. Si restamos u a b, pues efectivamente nos queda 2x, de tal manera que 2x sobre 2 es x. Por otra parte, pues es claro que u más b es 2y, y por lo tanto y es b más u sobre 2. Entonces habría que considerar esta función h. Esta función está definida en todo R2 y que tiene como codominio R2, la función que a cada pareja u, b le asigna como imagen b menos u sobre 2, b más u sobre 2. Es decir, transforma la pareja b en la pareja x, y. Bueno, es claro que esta es una función continua, es un homeomorfismo de su imagen, es decir, es continua, su inversa es continua, es una biyección sobre su imagen, y pues de hecho es un difeomorfismo de clase C1. Veamos, por ejemplo, quién es la diferencial de esta función h en el punto OAB. Bueno, pues esta diferencial está representada por la matriz jacobiana. Aquí aparece la derivada de la primera entrada, la derivada de la primera componente con respecto a u, que evidentemente es un medio, y después la derivada de la primera componente con respecto a v, que es un medio, y aquí aparecen las derivadas con respecto a u y b de la segunda componente. Entonces, claramente esta es la matriz que representa a la diferencial de la función h, y pues el determinante de h', en este caso es una constante, es menos un medio, y por lo tanto tenemos que el determinante de h' de u, b es igual a un medio para todo u, b que se encuentre en R2. Como ya dijimos, pues h es un geomorfismo, y vamos a llamarle nosotros x a la imagen inversa de S a la función h. Y vamos a observar qué ocurre con la imagen inversa de el eje x y el eje y, es decir, de estas dos rectas que forman parte de los límites del triángulo S en el que está definido la integral. Bueno, vamos a justificar, que es algo también inmediato, que realmente las rectas x igual a 0, es decir, el eje y la recta y igual a 0, es decir, el eje x, se transforman bajo h a la menos 1 las rectas
U igual a B, U igual a menos B del plano coma B. Bueno, aquí entre paréntesis, si nosotros le llevamos A al conjunto de todos los puntos en la recta x igual a 0, ¿quiénes son los puntos en la recta x igual a 0? Pues son todos los puntos del plano de la forma 0, y, siendo y un número real, y el conjunto de puntos en la recta y igual a 0, aquí lo estamos anotando por B, pues son todos los conjuntos de las ordenadas x, 0, de luego que están en R2, siendo x un número real. Entonces, el tomar la imagen inversa de A bajo H, pues es precisamente tomar la imagen de la recta x igual a 0 bajo la función h a la menos 1. ¿Y quién es este conjunto por definición? Pues son todos los elementos del dominio de H, es decir, todos los U, B en R2, tales que H de V pertenece al conjunto A. Pero, ¿qué significa que H de U, B pertenezca al conjunto A? Fíjense, aquí tenemos H de U, B. H de U, B pues es esta pareja ordenada. Esta pareja ordenada pertenece al conjunto A si su primera componente es 0. Entonces, bueno, efectivamente H de U, B va a pertenecer a A si esta primera componente es 0, es decir, si U es igual a V. Por eso, la imagen inversa de abajo, H, o H a la menos evaluado en A, es el conjunto de parejas U, B, tales que U es igual a B. Es lo que habíamos dicho aquí, que la recta igual a 0 se transforma bajo H a la menos 1 en la recta U igual a B. Todos los puntos del plano, cuya primera componente ya con la punta de la recta que corresponde a la identidad, a la función identidad en el plano U. Ahora, ¿quién es H a la menos 1 de B? Bueno, pues también serían todos los V en R2, cuya imagen bajo H está en B, es decir, cuya imagen bajo H tiene segunda componente 0. Recuerden que los puntos en B son aquellos cuya segunda componente es 0. Que H de U, B tenga segunda componente 0, evidentemente que U es igual a menos B. De esta manera, pues es claro que las rectas x igual a 0 y y igual a 0 se transforman bajo h a la menos 1 en las rectas u igual a b y en la recta u igual a menos b. Esta recta u igual a menos b, pues no es más que el reflejo con respecto al eje de las ordenadas de esta recta u igual a b. Bien, ahora ya sabemos quién es la imagen h a la menos 1 del eje x, la imagen bajo h a la menos 1 del eje y. Ahora analicemos quién es la imagen bajo h a la menos 1 de esta recta, que es la recta x más y igual a 2. Bien, pues entonces llamémosle L a todos los puntos de esa recta, todas las parejas ordenadas de R2, tales que x más y es igual a 2. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, que la imagen de L bajo h a la menos 1, bueno, por definición son todos los U, B en R2, cuya imagen bajo H pertenece a L. Es decir, son todos los V en R2, no olviden que de U, B bajo H, esta pareja ordenada, y si esta pareja ordenada está en L, pues las componentes de dicha pareja deben de sumar todos. De ahí que se justifique esta identidad, y estos son todos los elementos U, B en R2, tales que B igual a 2. Y desde luego que nos queda en esta suma únicamente B medios más B medios, que es B. ¿Qué significa entonces? Que la recta x más y igual a 2, es decir, la recta L, se transforma bajo la inversa de h en la recta B igual a 2, que es una
recta, desde luego, paralela, perdón, al eje de las abscisas. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, la recta x más y igual a 2 se transforma en esta recta. Nada más tenemos un segmento. Este segmento forma parte de la recta b igual a 2. ¿Qué ocurría con el eje y? Aquí lo habíamos dicho. El eje y es la recta x igual a 0. Se transforma en la recta u igual a b, de la cual tenemos un segmento. Y finalmente el eje x se transforma en la recta u igual a menos b. Entonces, permítanme, por favor. Bueno, este es el conjunto punto x, que es la imagen h de menos 1 de S. Porque ya vimos que la frontera de S pues, se transforma en este triángulo, o literalmente el triángulo que delimita a S se transforma en este otro triángulo. Y lo que tenemos con respecto al interior, pues es lo siguiente: h a la menos 1 de S, pues es un conjunto compacto, ¿verdad? No podría ser que no podría ser que h a la menos 1 de S fuera el exterior del triángulo. ¿Por qué? Porque es particular acotado, entonces tiene que ser h a la menos 1 de S, es decir, el conjunto X, no olviden, X es h a la menos 1 de S, tiene que ser precisamente eh, la región delimitada por el triángulo, es decir, el triángulo con interior. Y entonces, bueno, también es inmediato ver que el interior de X pues, son todos los U a B en R2, tales que B es, varía desde luego entre 0 y 2, B, y el valor absoluto de U varía entre menos B y B. Es decir, para cualquier B que tomáramos, digamos, para este B, pues claramente U varía entre menos B y B. Por eso decimos que el valor absoluto de U varía es mayor que el valor absoluto de B, en tanto que B desde luego varía entre 0 y 1. Entonces, este es el interior del conjunto X. Bien, finalmente entonces, pues vamos a considerar la función que queremos integrar, es la función f de xy igual a e a la e menos x entre y más x sobre s. Entonces, bueno, tenemos aquí la función de s en r, definida de esta forma, y si definimos a f de esta manera, pues entonces f compuesto con h, la composición, pues está definida desde luego en x, ¿verdad? No olvidemos que f está definido en S, pero ¿quién es S? Desde luego que es h de x, ¿verdad? Como h es una biyección, pues tenemos nosotros que h, la imagen de x h, pues es precisamente S. Entonces, efectivamente, tenemos que esta función f está definida en h de x, tiene como codominio R. Bueno, f compuesto con h, vemos hace un momento, pues efectivamente entonces está definido en x, y bueno, es una función que tiene como codominio R. Eh, Claramente, f compuesto con h evaluado en u, b, pues f evaluado en h de u, b, y esto es f
No olvidemos cómo definimos h de u coma b, pues es b menos u sobre 2, b más u sobre 2, f de b menos u sobre 2, coma, b más u sobre 2, y pues esto que hace f a una pareja ordenada, primero toma su diferencia, bueno, toma a la diferencia de las componentes, pero la diferencia de estas componentes, pues efectivamente es u entre la suma de estas dos componentes, la suma de estas dos componentes pues, b. Por eso tenemos que f compuesto con h, pues es la función de x en R, que a cada u, b le asigna a la u sobre b. De esta manera, la integral que queremos nosotros evaluar, la integral pues de f sobre s, realmente es la integral de f sobre h de x, solo porque s, como vimos hace un momento, es la imagen de h. Y entonces aquí podemos ya utilizar el teorema de cambio de variable. Esto es igual a la integral de f con h por el determinante de h' sobre x. Y bueno, el determinante de h' tiene un valor absoluto que, como vimos antes, es un medio. Por eso a un medio, y aquí ya tendríamos la integral de f compuesto con h. La integral de f compuesto con h sobre x, pues ¿cómo la calcularíamos? Aquí habría que definir la función, no olviden ustedes, f gorro, que es la extensión, de esta función a una celda que contenga a x. Claramente, eh, este conjunto X es un conjunto, de hecho, compacto, está contenido en una celda A, considero la extensión de la celda, y después ocupo la proposición 11, que me permite reducir una integral múltiple a integrales simples. Entonces, ¿quién es f compuesto con h? Pues es e a la u entre b, me quedaría la integral de e a la u sobre b. Desde luego tengo que integrar con respecto a v, y ocupando la proposición 11, pues justificamos esta identidad. Aquí aparece, como decíamos, el determinante de h', y luego no olvidemos que b varía entre 0 y 2, y dado un b fijo entre 0 y 2, u varía entre menos b y b. Es por ello que tenemos un medio de la integral de 0 a 2, de la integral de menos b a b, de e a la u entre b. Como ya habíamos dicho antes, solamente colocamos estas expresiones que están aquí para indicar con respecto a qué variable estamos indicando. No tienen para nosotros ninguna otra significación. De hecho, podríamos omitirlas porque sería claro que estamos integrando con respecto a u. Respecto a b, se podría haber omitido. Y bueno, si evaluamos esta integral con respecto a u, pues desde luego que la integral de e a la u entre b, u de b por e a la u sobre b, y aquí evaluamos entre menos b y b, y bueno, pues nos queda entonces únicamente cuando vamos entre menos b y b, nos queda e a la b sobre b, que es 1, nos queda e, y cuando tenemos menos b nos queda e a la menos 1, y por eso esta expresión es b por e más 1 sobre e. Claro que e más 1 sobre e pues ya es una constante, y nos queda únicamente entonces un medio de la integral de 0 a 2 de b, una vez que hemos sacado esa constante, y pues esa integral de 0 a 2 de b, pues es b sobre 2, entre 0 y 2, y eso evidentemente pues, 1. Por lo tanto, la integral de f que debemos nosotros determinar sobre la región S, pues no es más que e menos el inverso multiplicativo de e. Y pues es un
ejemplo, digamos, realmente básico, elemental, que no tiene otro propósito sino mostrar cómo transformar una integral en otra más simple utilizando el teorema de cambio de variable. Bien, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, observación, comentario, una duda. Bueno, aquí creo que la duda que tenía era referente a... Bueno, es que el ejercicio se parece bastante al que dejó de tarea, que es integrar e a la x más y. Sin embargo, como cuál sería una recomendación al momento de construir la función diferencial. Bien, para ese ejercicio realmente no es necesario, bueno, de hecho, ni siquiera no es para este, no es necesario utilizar el teorema de cambio de variable. El teorema de cambio de variable tiene como propósito únicamente simplificar, digamos, el cálculo integral, pero no necesariamente tendría que utilizarse el teorema de cambio de variable. Entonces, la sugerencia es que primero intenten ustedes resolver aquel ejercicio que les dejé una clase antes, sin utilizar el teorema de cambio de variable. Y si presenta alguna dificultad, bueno, entonces sí, utilizar, utilizar el teorema de variable. Y si hubiera alguna dificultad en ese ejercicio, pues que me lo comenten en la clase, en esta sesión. Pero hagan ustedes un esfuerzo por resolverlo si van a utilizar el teorema de cambio de variable, que efectivamente, ya viendo este ejemplo, pues sí pensaría el estudiante en simplificar el cálculo integral también con un cambio de variable, haciendo x más y. Sí, yo no recuerdo exactamente lo que planteé el ejercicio, pero dices que aparece e a la x más y, pues entonces sería el cambio de variable natural, sería u igual a x más y. Sí, es lo que hice u igual a x más y y b igual a b, pero me refería a la formalidad con lo que usted lo hizo, porque esto me recuerda bastante a el teorema que se ve en cálculo 2 de cambio de variable, en el que primero hay que demostrar que la función es creciente, entonces ahí como que uno se complica bastante. Mm, No sé si fueras tan amable, compañero, para que yo pueda revisar exactamente lo que hiciste y Ah, sí, entender tu duda. Me puedes enviar la nota del borrador que tengas acerca de tu ejercicio sí, y en base a ese borrador yo te voy a hacer los comentarios que sean pertinentes. No sé si estás de acuerdo. sí, gracias. Muy bien. Bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario hasta aquí? Bien. Vamos entonces a comentar. Bueno, aquí hay un ejercicio también que evalúa la integral de esta función. Y aquí está la región sobre la que están integrando, es el paralelogramo con estos vértices. Pienso que no debe haber alguna dificultad, pero si lo hubiera, pues les pido también que la comenten. Ahora, vamos a referirnos a el cambio de variable cuando transitamos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Muchas veces es muy útil el cambiar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares para evaluar una integral múltiple. Bueno, lo mismo podría decirse del cambio entre coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas de integrales triples. Aquí vamos a comentar en primera instancia
cambio entre coordenadas cartesianas y polares para integrales dobles. Fíjense, consideremos A y B dos números reales positivos y consideremos este conjunto. Es el producto cartesiano del intervalo 0, a y el intervalo b, b más i. Y entonces consideramos la función h del abierto u en R2 a R2, que cada pareja R, teta, pues tiene como imagen bajo h R coseno de teta más R seno de teta, es decir, y transforma las coordenadas polares de un punto en U en coordenadas cartesianas. Claro que esta h es una función continua, desde luego que es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque ustedes observan que estamos restringiendo el valor de teta en un intervalo de longitud 2pi, de hecho es abierto el intervalo. Bien, el seno no es inyectiva, no es una función inyectiva en un intervalo de longitud de 2pi, ni tampoco lo es el coseno. Esta función sí es inyectiva en un intervalo, si teta varía entre 0 y 2pi, o en general si varía entre b y b más 2pi. Y por eso esta función es continua, es inyectiva, es un homeomorfismo sobre su imagen. Y su diferencial, la diferencial de h en r, teta, pues desde luego que está representada por esta matriz, la derivada parcial de la primera componente respecto a r, que es teta, la derivada parcial de la primera componente con respecto a menos r seno de teta, y después en esta columna las derivadas parciales de la segunda componente con respecto a r y con respecto a teta. Y eso lo que nos muestra es entonces que el determinante de h' de r teta, es decir, el determinante del diferencial de h punto en u es r, ¿verdad? El determinante de esta expresión es r cuadrada, que multiplica el coseno cuadrado más el seno cuadrado, y por lo tanto es r que multiplica el coseno cuadrado más el seno cuadrado, y por lo tanto es r. Ya ni es necesario tomar aquí el valor absoluto, porque en este caso r es un término no negativo, de ahí que el valor absoluto de h' pues sea r. Ahora, si nosotros tomamos un subconjunto de u, x contenido en u, que sea un conjunto Jordan medible y compacto, y tomamos una función definida en la imagen de x bajo h, que tenga como codominio r y que sea integrable, pues entonces, ¿qué nos dice el teorema de cambio de variable? El cambio de variable nos dice que la integral de f, aquí puse estos términos solo para hacer explícito, insisto, estos no tendrían por qué ser, pero quise hacer explícito el cambio de coordenadas. La integral de f sobre h de x, claro que aquí f es una función de x y y, no olviden que h transforma un punto en sus coordenadas polares, en el mismo punto, pero con sus coordenadas expresadas a las coordenadas cartesianas, y entonces esta es una función de y porque está definida en h de x. Si tengo la integral de f sobre h de x, el cambio de variable me permite afirmar que es la integral sobre x de f compuesto con h. Claro que es, bueno, por r que sería, como decíamos, el valor absoluto del determinante de la diferencial de h. Y desde luego que f compuesto con h pues es una función de r, teta, ¿verdad? Porque h es una función de punto del plano expresado en coordenadas polares. Bueno, esto es r, que aquí aparece, y f compuesto con h pues es f evaluado en h de r, teta, es decir, es f evaluado en r coseno de teta como r seno de teta. Y entonces la integral de f sobre h de x pues no es más que la integral sobre x
de f compuesto con h por r. Y muchas veces pues resulta evaluar con mayor rapidez, resulta más simple muchas veces evaluar esta integral que evaluar esta. ¿Cuándo puede resultar en particular más simple evaluar la última integral que la primera? Bueno, como lo decimos aquí, en general pues es más simple evaluar la última integral cuando x, que es el conjunto de orden medible sobre el que está efectuando la integración, tiene fronteras a lo largo de las cuales r o θ son constantes, ¿verdad? Si r es constante o θ es constante, pues claro que resultará más simple evaluar esta integral. Sería este uno de los casos en que se justifica el utilizar cambio de variable para transformar coordenadas cartesianas a polares. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto. Fíjense, aquí tenemos nosotros, en este ejemplo, el plano R, θ, y aquí tenemos una región en el plano, que es el producto cartesiano, el intervalo cerrado 1,2, con el intervalo cerrado 0, y sobre 2. Y bueno, claramente este conjunto X, que está representado geométricamente aquí, pues está contenido en U. Contenido en U para A y B adecuados. No olviden que AB era 0, A. Entonces, bueno, bastaría tomar, por ejemplo, A igual a 3, A igual a 3, y, y tomo B igual a... Si tomo igual a 3, pues tengo certeza de que el intervalo 1,2 está contenido en el intervalo 0, A. Y desde luego que si tomo B igual a menos pi medios, pues entonces este intervalo cerrado 0, pi medios está contenido aquí. Si tomo B igual a menos pi medios, pues sería menos pi medios, 3/4 de pi, y este intervalo cerrado estaría contenido. Bueno, como se dice, aquí X está contenido en U para A y B. Y ahora pues consideramos esta función f, es una función incremental que está definida en la imagen de x bajo h, que cada xy tenga como imagen x cuadrada más y cuadrada. Claro que esta función es continua, y por ser continua evidentemente es integrable. X desde luego es un conjunto de orden medible porque es de medida cero. Y ahora, fíjense ustedes en lo siguiente. ¿Quién sería la imagen de x bajo h? No olvidemos quién es h. Cada pareja en el plano es transformada, dada en sus coordenadas polares, es transformada en sus coordenadas cartesianas. Fíjense ustedes, por ejemplo, para este segmento que está aquí, tenemos que R es constante, R es 1, θ varía entre 0 y medios. Bueno, ¿cuáles son los puntos del plano en coordenadas polares para los cuales R es 1 y θ varía entre 1 y pi medios? Bueno, pues evidentemente que es este arco que está aquí, ¿verdad? Claro que en cada punto aquí tenemos que R es 1, y justamente son los elementos de este arco de circunferencia aquellos por los cuales θ varía entre pi. Este segmento 1,2 corresponde a θ igual a 0. Entonces, claro, R varía entre 1 y 2. Entonces,
Este sería desde luego la imagen de este segmento. ¿Qué ocurre con la imagen de este segmento? Pues aquí R es 2 y θ nuevamente varía entre medios, pues es este arco y finalmente este segmento, la parte superior del rectángulo. Bueno, aquí tenemos nosotros que θ es, es constante y R varía entre 1 y 2. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Si aplicamos el teorema de cambio de variable, como X es un conjunto de Jordan medible, eh, como F es integrable, como R, ya lo hemos visto aquí, es el valor absoluto del determinante de H', bueno, tenemos que la integral de F sobre H de X es eh, precisamente la integral de F compuesto por R sobre X. Y esto es igual, fíjense, ¿quién es F compuesto con E? Pues es F de R coseno de teta, R seno de teta, bueno, tal y como habíamos escrito aquí. Pero ¿qué hace F a una pareja ordenada? Pues para esta función suma los cuadrados de sus componentes. O sea, evidentemente, R cuadrada o seno cuadrado de teta, R más R cuadrada seno cuadrado de teta, y eso es simplemente R cuadrada. Pero R cuadrada multiplicada por esta R, pues es R cúbica. Entonces tenemos la integral sobre el conjunto X de R cúbica. Y en este caso X ya es una celda, ¿verdad? Entonces nuevamente ocupamos la proposición 11. La proposición 11 nos dice que esto es la integral sobre A1 es la celda, bueno, el intervalo cerrado 1,2, primer factor del producto que define a X, y A2 es el segundo factor, 0,1 de la función f sub r, donde ¿quién es la función f sub r? Bueno, es la función definida de A2 a R, que a cada teta le asigna f de r, teta, siendo f de r, teta, pues, r cúbica, ¿verdad? Esta identidad entonces está justificada por la proposición 11. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos realmente? Tenemos aquí que la integral de f sub r sobre A2, bueno, es la integral de r cúbica sobre intervalo 0, pi medios. Claro que aquí estamos integrando con respecto a θ, ¿verdad? R es una constante, f sub r es función de θ. Y entonces, pues r cúbica es una constante y nos queda únicamente la integral de 0 a pi medios de 1, evidentemente es pi medios, de tal manera que esta integral pues es pi medios por r cúbica. Y de esta manera tenemos nosotros que la integral de f sobre h de x que queremos determinar, bueno, es pi medios, pues sale aquí de la integral, me queda únicamente la integral sobre A1 de r cúbica, pero A1 es el intervalo cerrado 1,2, entonces tenemos esta identidad. Y desde luego que la integral de r cúbica entre 1 y 2 pues es r cuarta sobre 4 evaluado entre 2 y 1, y eso nos da 15 cuartos, y por ello la integral de f sobre h de x pues es 15 octavos de pi. Entonces, ¿qué hicimos? Transformamos esta región de integración en esta otra, donde resulta más sencillo evaluar la integral. ¿Y por qué? Pues como decíamos aquí, ¿cuándo es adecuado utilizar la transformación de coordenadas
de polares cartesianas. Bueno, cuando R o θ son constantes. Si ustedes se fijan, aquí R es constante, aquí R es constante y en estos segmentos θ es. Y entonces, bueno, este ejemplo ilustra únicamente esta utilidad del teorema de cambio de variable, específicamente en relación a la transformación de coordenadas. Bien, compañeros, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna observación hasta aquí. Bueno, no asigné aquí ya ningún ejercicio, no les envié, recuerdo, ya no les envié ninguna hoja más. Entonces, como señalábamos, vamos a asignar alguna lista de ejercicios para que ustedes pues puedan ejercitar precisamente pues, no solamente sobre estos temas, sino sobre temas previos a estos ejemplos. Bien, compañeros, pues realmente no tengo en este momento algún otro ejemplo que mostrar. Nos queda todavía, antes del receso de este periodo, nos queda la clase del día lunes, y en esa clase pues pienso la posibilidad de presentar algún otro ejemplo o algunos otros ejemplos, o comenzar ya con el último Profe, tema. Sí, yo, bueno, de mi parte yo preferiría que ya empezáramos con el último tema, para no atrasarnos, porque ya mero va a terminar el semestre. Y pues yo soy más como que de la idea que me gusta más lo teórico que lo práctico, entonces, no sé, yo preferiría que ya empezáramos para el próximo, para este lunes. Perdón, el miércoles. el lunes, ¿no? Ah, sí, cierto, el lunes. Es que me confundí con el día. Es que hay un lunes que no se va a elaborar, ¿no? Me confundí. Sí, sí, el lunes. Muy bien. Sí, no sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra opinión con relación a lo que la compañera propone. Bueno, efectivamente hay muchísimos ejemplos, ¿no? En la literatura es deseable que ustedes revisen los ejemplos y entonces, como no hay ningún otro comentario, a partir del día lunes comenzaríamos ya con el último tema, con el último tema del curso, que como hemos dicho, realmente es un tema que ofrece muchas más dificultades teóricas que el primero y también como habíamos comentado, no lo voy a presentar por la generalidad que hemos presentado los otros temas. Vamos a presentar únicamente casos particulares. Claro que lo interesante es tratar el tema con toda generalidad. Sin embargo, insisto, sí ofrece bastantes más dificultades desde el punto de vista teórico y pues ya habíamos comentado aquí si era correcto seguir trabajando con un nivel de generalidad o no. Hubo un comentario en el sentido de que si era así deseable o un error, más bien orientados a que viéramos casos particulares. Y también tengo presente lo que dice la compañera, ¿no? Que si no me equivoco, corríjame si estoy en algún error, pero si no me equivoco, es cerca del 25 27 de enero cuando deben ya sentarse las calificaciones finales. No sé si alguien tiene presente.
Sí, profesor, sí, va a ser el 25, 26 y 27 para subir calificaciones finales. Me parece que, o sea, enseguida las extraordinarias. O sea, sí, de corrido. Me acuerdo que lo viene el calendario. Y entonces, si el 25 es fecha ya para aceptar calificaciones ordinarias, eso significa que yo tendría que aplicarles a ustedes el examen previo a esa fecha. Eh, no tengo aquí, yo les pido que ustedes revisen algún calendario y vayan pensando ya en la fecha del último examen. Sí, de hecho, el 27 es el último día para subirlas al sistema. El primero no se trabaja. El 2 de febrero es el fin del periodo escolar. Y el 4 y 5 se inscriben los ETS y se evalúan del 8 al 11 de febrero. El 8 al 11. Ujú. Una pregunta, ese día 27, ¿qué día es de la Miércoles. semana? Miércoles. ¿Perdón? Miércoles. Miércoles. Miércoles Miércoles. 27 de enero. Ah, muy bien. Entonces, el viernes anterior, ¿qué día es? El viernes anterior es 22. Ahí está. Muchas gracias. Enero. Es 22, es viernes. Bueno, entonces, yo les pido atentamente, ¿por qué lo digo en este momento? Porque sería difícil que justamente cuando retornemos el periodo vacacional viéramos apenas haciendo estos comentarios. Yo les sugiero que piensen en un examen en torno al 22 de enero. Yo preferiría que si no fuera después del 22 de enero para que yo pueda evaluar y asentar las calificaciones ya que está establecida. Y si el examen fuera el 22 de enero, fíjense, según este calendario, nosotros nos volveríamos a encontrar, tendríamos clase el lunes siguiente, que es el lunes 21 de diciembre, y retornaríamos a las sesiones el día 8 de enero. Entonces realmente tendríamos, fíjense, prácticamente tendríamos eh, 3 clases esta semana. Fíjense que regresando tendríamos, según este calendario, tendríamos aproximadamente 6 clases antes del examen. Solamente 6 clases. Y en esas 6 sesiones pues, tendríamos que, eh, yo pensaba incluso hacer un examen parcial, segundo, y un tercer examen parcial. Quizá ya no tenga posibilidades de aplicarse a un tercer examen parcial y solamente fuera un segundo examen parcial, como decía, que pudiera ser a más tardar el 22 de enero. Y si eso fuera entonces, pues sí, las sesiones anteriores las dedicaríamos a estudiar este último tema y lo estudiaríamos, ya lo dije, en casos particulares y también tendríamos que ver algún ejemplo de Green, de teorema de Gauss, etcétera. Entonces sí es muy poco tiempo el que queda. De hecho, realmente, con toda objetividad, ni siquiera sería posible un estudio riguroso y formal del cuarto tema. Eh, Bien, tengan eso presente, compañeros, para que yo no les voy a decir en qué fecha se hace el examen. Es una sugerencia que sea el 22, pero también, como en el anterior, son ustedes los que definirán la fecha. Y en otro planteamiento, otra propuesta, es importante que comenten entre ustedes y a mí únicamente me hagan saber la fecha del examen. Eh, lo mismo, sería deseable que se pensara en un examen de 2 horas. Y entonces, yo con esto voy a comenzar a partir del lunes el último tema. Y sí voy a tener que hacer un esfuerzo para considerar de qué manera abordo el último tema en 7 clases. Porque no, sinceramente no es algo sencillo abordarlo en 7 clases. Qué considerar, qué elegir, eh, es lo que voy a hacer de aquí al lunes para poder.
Bien, compañeros, no sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna observación. Sí, en dado caso que el examen, bueno, dio como fecha límite el 22, ¿cómo sería el extraordinario? ¿O qué fecha usted propondría? Si es el 22, yo tendría posibilidad de aceptar perfectamente calificaciones, y del 25 entre el 27, y luego el extraordinario está aquí marcado. Eh, Canijo. Fíjense que no comprendo esto, compañeros, porque dice registro de evaluación extraordinaria. ¿Acaso los días para registrar la evaluación extraordinaria son el 28 y el 29? Sí, son Tiene hasta esos. el 27 para registrar la ordinaria y 2 días para la extraordinaria. Es hasta el 2, ¿no? Sí, es hasta el 2. O sea, tiene el fin de semana también. El Ah, lunes, pues martes. es, es 28, 29 y 2. Ajá. Sí, Bueno, fíjense, no tendría ningún sentido el examen extraordinario inmediatamente después del examen ordinario, porque pues ustedes, aunque posiblemente tengan claridad de cuál es el resultado de su examen, pues es importante que les entregue su evaluación. Entonces, si el examen se hiciera el 22, yo me comprometería a entregarle su examen el día 25 de enero. De tal manera que el 25 ya cada estudiante sabría si tiene o no que presentarse al examen extraordinario. Y entonces eh, podría ser que el examen fuera no sé, podría ser el 28, el examen. O incluso podría ser el 29, el examen extraordinario. De esa manera yo tendría posibilidad, si es efectivamente hasta el 2, pues yo podría asentar la calificación el día 2 del extraordinario. Y de esa manera habría una semana entre el ordinario y el extraordinario, con ese compromiso de entregar sus resultados de ordinario el día 25. Bien, es una propuesta. Si ustedes me dicen que el extraordinario sea en una fecha distinta, eh, bien, yo lo considero. No quiero decir que será el 28, y tampoco quiero decir que será el 28 o el 29, tampoco quiero decir que será el 22. Y finalmente, de los exámenes a título, ¿cuándo sería? ¿cómo, profe, los ETS? Del Sí, 8 al 11. del 8 al 11. Y el semestre inicia el 22 de febrero. Profesor, Sí, como solo van a ser 2 exámenes parciales, digamos, se mantiene esa regla de si no pasamos el primero, ya no tenemos derecho al segundo. eh, híjole, es algo difícil. Bien, en principio no, pues no podría yo también de esa forma. Eso significaría que todos tendrían derecho a presentar el segundo examen. Ahora, también sean ustedes, pues, estos consigo mismos y valoren, ¿no? Si tuviera una calificación muy baja, pues ya va a ser muy difícil que ustedes acrediten en examen ordinario. Incluso va a haber casos en que ya ni siquiera sea posible. Por ejemplo, alguien que haya tenido 0 en el examen ordinario o haya tenido 1, pues ya no tiene ninguna posibilidad de acreditar en el examen ordinario. En esos casos, pues yo sí les pediría que presentaran al examen extraordinario. Ahora, si alguien tiene 2 o más, se puede presentar. Pero eso significa que tiene que sacar, si tuvo 2, pues tiene que sacar 10, ¿no? Para una calificación probatoria. Y sí quisiera también señalar que el examen segundo parcial, pues, de una manera va a abarcar eh,
elementos que ya fueron vistos, ¿no? Desde luego todo lo que tiene que ver con el teorema de cambio inevitable, etcétera. Y como eso supone los conocimientos previos, pues podría ser que el segundo examen también requiriera de un dominio. Bueno, no puede ser, tiene que ser así. Tendrá que requerir un dominio también hasta cierto punto de los temas que se han visto, en ese momento se hayan visto a lo largo del semestre. Pues tenganlo ustedes presente. Y lo que me parece grave es que estén ahora sí tan juntos todos los exámenes, ¿no? Ordinario, eh, extraordinario y después el examen ese y el inicio mismo del semestre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si alguien no acreditó en ordinario, la verdad es que va a ser muy difícil que siendo una semana después acredite el extraordinario. Y luego tendríamos prácticamente también nuevamente, una semana después para el ETS. Entonces, también podría ser que el examen, eh, que el examen ordinario fuera el 20 en lugar del 22 y que el ETS fuera el 29 y entonces hay un tiempo mayor para que el estudiante pueda subsanar las limitaciones que haya tenido en el semestre. Pero ustedes valórenlo. Yo creo que sería deseable que la siguiente sesión ya se definiera esto, ¿no? Que quedara claro cuál es la fecha del ordinario, cuál es la fecha del extraordinario. En el caso del examen ETS, pues ese sí ni siquiera lo voy a aplicar. No es un hecho que yo lo vaya a aplicar, puede ser que lo aplique otro profesor. Y por eso si no nos correspondería a nosotros definir la fecha. Y aún cuando me asignaran a mí como sinodal para el examen a título de suficiencia, pues ahí sí la fecha la define ya el propio departamento de matemáticas. Y no sabemos, ¿no? Puede ser el 8, el 9, no sabemos qué. Las que podemos definir son estas dos. Les pido por favor que lo comenten y ya me digan la siguiente sesión ambas fechas estables para que ya antes de que inicie este receso escolar pues se tenga claridad de estas fechas. A mí me va a ser útil porque voy a saber con cuántas clases abordar elementos del cuarto tema y a ustedes les será muy útil para saber ya los momentos específicos que tendrán que presentarse examen. Lo que sin duda va a ocurrir es que la mayoría del grupo va a tener que presentar el extraordinario. Es muy difícil que ni les sugiero siquiera a muchos el extraordinario porque es muy baja su calidad en el primer ordinario. El propósito es no acreditar una materia, sino realmente asimilarla, al menos en sus contenidos fundamentales. Y por eso pues es algo que ustedes deben de valorar del examen extraordinario. Incluso si desean que en este momento se defina, pues podemos definirlo en este momento porque tenemos aún tiempo. O si prefieren comentar. Yo digo que estaría bien en este momento, todavía tenemos un poco de tiempo y inicio. Muy bien, pues entonces, no sé si están de acuerdo con la decisión de que sea en este momento. Si no hay alguien que prefiera que sea después, entonces simplemente les pido que sugieran alguna fecha. Yo ya sugerí dos fechas, podría ser el 20, el examen ordinario, o podría ser el 22, son dos fechas. Si alguien tiene alguna otra, consideramos, y ustedes por mayoría, supongo que tienen los elementos para en este momento cada uno expresarse y ver qué fecha prefiere la mayoría, y esa sería la fecha del ordinario. Y una vez definida la fecha del ordinario, pues definiríamos la fecha del examen extraordinario.
Profe, si el examen fuera el 20, ¿qué día nos daría resultados? Si el examen fuera el 20, si el examen fuera el 20, pues yo haría un esfuerzo muy grande por darles el resultado el 22. O a más tardar, yo pienso que el 22 les daría su resultado. Y tendríamos, por así decirlo, el fin de semana para enviarle alguna conformidad o algo con respecto a las calificaciones, ¿no? No, no alcancé a escuchar bien el Bueno, que comentario. tuviéramos el fin de semana para, si es que alguno no está de acuerdo con su calificación, para decirle. Y ya después nos preparamos para el extraordinario en la siguiente semana. Claro, si yo les entrego su examen el 20, el 22, perdón, no tendría que aceptar calificación ese día y podría, pues, escuchar cualquier observación, comentario. Y, bueno, hecho el día 22 yo les entregaría no solamente su examen, les entregaría también su calificación, su promedio, pues, final y cualquier aclaración. Tenemos posibilidad de hacerla, cualquier revisión de examen, etcétera. Si fuera el día que se comenta, el día 20. Con eso respondo a la pregunta que hace. Sí. Yo también estoy de acuerdo que sea el 20, el examen de parcial. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra propuesta? Porque me puede decir, bueno, yo prefiero que fuera después del 20, después del 22, no sé, lo que ustedes piensen, yo no me cierro, yo lo valoro. Finalmente, como les digo, ustedes son los que definen. Por eso, si alguien tiene alguna otra propuesta, le pido atentamente que la exprese, que la manifieste, que sea considerada por todos ustedes. Disculpe, profesor. Sí. A mí me parece bien el día 20, solo tengo una duda. Si el examen sería el día 20, ¿cuándo sería el extraordinario? Bueno, si el examen fuera el día 20, entonces el extraordinario podría ser, porque también ustedes lo definirían, el extraordinario podría ser eh, cualquier día de la siguiente semana. Porque, repito, yo tengo hasta el 2 de febrero para sentar calificación de extraordinario. Entonces, yo no les diría qué día de la próxima semana, cualquier día de la próxima semana. Pues el 29 estaría bien, ¿no? O sea, 20 el examen y el 29 el extra. Sí, concuerdo también. Sí, podría ser así, 20 y 29. Sí, igual me parece bien, profesor. Bien, pero si alguien tiene algún otro planteamiento, que insisto una vez más, yo les pido que lo expresen, que lo manifiesten y, y ya con ese planteamiento se hace la valoración. Entonces, ¿alguien más tiene alguna propuesta? Bien, si no hay ninguna propuesta, compañeros, entonces entiendo, corríjanme si no es así, entiendo que el examen ordinario será el día miércoles 20 de enero y el examen extraordinario será día viernes 29 de enero. Sí, profesor, bien. Sí, profesor. Muy bien, no hay ningún comentario entonces en sentido distinto, esas serían entonces las fechas. Bueno, cabe aquí hacer la siguiente observación, el siguiente comentario. Fíjense, sí se los digo de manera muy, muy atenta y muy seria. Cualquier estudiante que vaya a presentar el extraordinario tiene que tener un dominio de la parte teórica. El examen va a abocarse tanto a lo teórico como a un práctico, pero centralmente va a ser de carácter teórico, porque es lo que hemos visto en el curso. Todo, ténganlo. La mayor parte de las preguntas del examen extraordinario van a ser teóricas,
Yo les sugiero atentamente que no se presente al extraordinario si no hubo una comprensión real de la teoría. Ya les había dicho antes que es deseable que transcriban las notas ya con sus propias palabras, completando todos los detalles. Si ustedes no entendieron las notas, si no se dedicaron lo suficiente a pensar sobre las notas, ya si no se dedicaron lo suficiente a reflexionar sobre las notas y acerca de las ideas que subyacen a las